Buenos días. Esto. Ajá, ya se empezó a grabar. A ver, vamos a regresar a lo que vimos la semana pasada. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí. Ok. Sí. Teníamos, el problema que íbamos a estudiar era de disolución de una sustancia, o de una sal en este caso. Entonces, ya la semana pasada nos habíamos planteado un problema en el cual teníamos distintas situaciones. En la primera etapa de este problema teníamos una cantidad de solvente, digamos, o de agua, lo que fuera, y se vertía una sustancia que contenía una sal. Esta era toda la primera etapa que vimos aquí y entonces perdón, lo que estamos tratando de obtener es la ecuación que nos da la razón de cambio, o sea, encontrar la cantidad de sal, que es X. O sea, X en T, lo habíamos escrito por acá, nos da la cantidad de sal, disuelta en el tiempo T. Eso es XT. Y entonces esta sería la razón de cambio. La razón de cambio la expresamos de esta manera como el producto de la cantidad de sal no disuelta por una constante de proporcionalidad y esta parte de acá es la cantidad disuelta que tiene que ver con el volumen y la concentración. Todo eso lo vimos la semana anterior y llegamos hasta, bueno, perdón, no, este era el primer problema, ese no es el que estamos, es este que está acá. Tenemos, aquí está. En este caso, este sería el segundo que vimos. Tenemos un depósito, bueno, ya vimos esos datos, 100 gramos de sal disueltos en 6 litros de solución. Durante los 5 primeros minutos se vierte una disolución, medio litro por minuto, con 12 gramos por litro. Tras esos 5 minutos se abre un orificio de salida y el de entrada se mantiene. O sea, el flujo de entrada sigue siendo el mismo y tenemos un flujo de salida. En un primer caso se supone que la salida es de 5 decilitros por minuto y, bueno, la salida es igual a la entrada. O sea, están entrando 5 decilitros por minuto, están saliendo 5 decilitros por minuto. Eso significa que el volumen se mantiene constante y en ese caso queríamos calcular la cantidad de sal en el depósito cuando hayan transcurrido 5 minutos. Y entonces, aquí vimos cómo modelar ese problema. Tenemos una gráfica en el cual para la primera fase, bueno, vimos que la tasa de entrada era de 1/2, la tasa de salida también es de 1/2, y llegamos precisamente a esta ecuación que está aquí abajo. La tasa de cambio es 6 menos S sobre 2 veces V. V era 8.5 y entonces precisamente por aquí pusimos, aquí está, bueno, no, ajá, aquí está la ecuación, ya con todos sus valores, y la condición inicial es S en 5 igual a 130. O sea, todo esto ya estaba modelado. Entonces, lo único que hay que hacer es resolver esa ecuación. La derivada de S en T, aquí S, en este caso le llamamos S, no X, sino S, por acá lo pusimos. Bueno, creo que sí, lo que estaba buscando era si habíamos escrito, ajá, aquí está. S es la cantidad de sal en el depósito. Aquí tal vez sea más preciso escribir S en T, es la cantidad de sal en el depósito en el instante de tiempo T.
porque esta es una variable. S varía con respecto al tiempo. Y V, pues también es una variable que dependería del tiempo. En este caso, si entra la misma cantidad que sale, pues entonces V se mantiene constante. Porque, ¿qué es lo que ocurre en esta etapa en particular, o en este experimento, digamos? Entra la misma cantidad que sale y por eso V se mantiene constante. Pero bueno, esta es la ecuación que hay que resolver. ds, esto en términos de MATLAB sería ds es igual a 6 menos s sobre 17. Aquí, bueno, como allá dice s en t, aquí podemos poner también en t, para que quede claro que es s en t. Aquí sería la derivada de s con respecto al tiempo es igual a 6 menos s sobre 17, y la condición inicial es s en 5 es igual a 130. Porque se sabe que a los 5 minutos teníamos una concentración, ya lo habíamos, o una cantidad de sal disuelta de 130, porque ya lo habíamos calculado. Entonces, lo voy a MATLAB. Ah, caramba, lo que le puse fue Activate. MATLAB. MATLAB. Ajá. Tengo la impresión que se enredaron ustedes con ese primer problema cuando, pues, según yo, era solamente resolver la ecuación. Y yo sí me enredé, la verdad. Yo, la verdad, yo ya estaba que me dolía la cabeza después de 4 horas de estar haciendo eso. Pero es que eso era para 4 minutos, no para 4 horas. Pues es que yo me quedé con lo... Yo pensé que íbamos a utilizar la primera ecuación para resolver igual el segundo problema. Entonces, lo que me llevó a pensar eso es que en el video usted literalmente pasó la ecuación que usamos en el primer problema al segundo problema. Y no sé si recuerdas que antes de cerrar la clase, a lo mejor no viste ese pedacito, la borré. Porque incluso dije, bueno, esta ecuación no la vamos a usar. La borré. En el archivo, fíjate que no está. El archivo que acabo de abrir es el que está. Efectivamente, para el trabajo la puse. Y después dije, bueno, esta ecuación realmente no la usamos, la voy a borrar. Ok. Sí, todo bien cañón, la verdad, con el video. Yo ya estaba hasta que me llevaba. Bueno, no importa. Esto, ¿qué dice aquí? Ajá, ds es igual a 6 menos s. Pero, o sea, en todo caso va a ser, vamos a usar esa que dice usted. Claro. Y O sea, ¿y cómo va a ser el input? Porque pues, el input va a ser diferente, ¿no? Me imagino. ¿qué? Sí, o sea, lo que entendí ahorita sería que en cada problema hay que construir la derivada. ¿Sería eso? ¿Me estás preguntando a mí? Ajá. No entiendo lo que me están preguntando. O sea, no entiendo la pregunta. ¿Tú sí me entendiste, Héctor? Sí, pero Sí. Pues respóndele. de nada te sirve que yo te entienda porque estamos igual de perdidos. O Por sea, tú ejemplo, entendiste la pregunta, pero no tienes la respuesta. No. A ver, de todas maneras vamos a resolver este y volvemos ahora, no se preocupen, volvemos ahora a la pregunta. Miren, ¿esto cómo quedaría? La variable que estamos buscando le estábamos llamando S. Entonces, aquí tengo que resolver que si le pongo mayúscula, todas las veces tiene que ser mayúscula o todas minúsculas. Permítame un momento. Bueno. Bueno. Sí, buen día. Ay, perdón, no le puedo, disculpe, no le puedo atender. Estoy en medio de una clase, pensé que me estaban llamando algo relacionado con la clase. Disculpe, ¿eh? Y si puede, por favor, anote ahí que no me llamen más. Por favor. Ay,
Es que últimamente me han llamado mucho del banco, pero esta no era del banco. Entonces dije, bueno, quién sabe, como hay un rollo armado allá, bueno, no un rollo, un problema en la escuela con los proyectos de investigación y los recursos. Dije, capaz que me estén llamando para eso y por eso tomé la llamada. Pero es de Movistar. Ay, como joden, por Dios. Bueno, entonces la variable que estamos considerando es S mayúscula, por eso tuve que ponerlos todos con S mayúscula, porque algunos estaban con mayúscula y otros con minúscula. Y lo que voy a hacer es resolver la ecuación, esta de S igual a 6 menos S sobre 17, con la condición inicial S en 5 igual a 130, y la variable es T. Y ahí está. O sea, puedo ver si esto me lo puede simplificar de alguna manera, porque tiene 2 veces la exponencial, pero no la quiere simplificar y por tanto que la deje así. Esta sería ya la ecuación que me da como resultado, no sé si se lo tengo acá, no lo tengo aquí. Ajá. Y lo que me estaban pidiendo era que, vamos a ver qué es lo que me pide este problema. Caso 1, traza una gráfica que muestra la cantidad de sal entre los minutos 5 y 10. Entonces, lo que tenemos que hacer, si es eso lo que me piden, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, vuelvo a MATLAB y voy a intentar hacerlo con la instrucción explode. Voy a poner S y voy a poner intervalos de 5 a 10. ¿No era ese plot, ese plot, ahora es xplot? Ah, es Z, sí. Explode con Z, no con X. Ya yo quería que explotara. Explode. Y aquí está la figura. Ajá, inició en 130. Y al cabo de los 10 minutos lo que hay es un poco menos de 123. Bueno, eso sería lo que yo esperaba que ustedes hicieran. O sea, sencillamente resolver la ecuación y graficarla. Ahora, me decían ustedes, y yo no entendí lo que me estaban preguntando, que como que habían entendido otra cosa. Entonces, a ver, ¿cuál es? ¿Dónde está la duda? No, yo le digo, yo me quedé con la otra ecuación, que es donde pues, igual Con la está, ecuación de la ajá. primera pregunta. Sí, claro, pero pues, obviamente sabemos ya que está mal porque teníamos que usar esa pequeña. Ajá. Ok, y tú, Rodrigo, ¿qué era lo que decías? Que me hiciste una pregunta y no entendí. O bueno, más bien, Que, por ejemplo, en el primer problema que utilicemos esa ecuación, entonces esa ecuación no va a aplicar para todos los problemas. no, claro, es En el que calor, sí, efectivamente, o sea, entonces lo nosotros que, tenemos que construir nuestra derivada, por decirlo así. es que tú dijiste nuestra derivada y ahí es donde me confundí. Más bien lo que quieres decir es nuestra ecuación. Bueno, bueno, sí, 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 nuestra ecuación. Sí, efectivamente, sí, es que yo me confundí cuando me dijiste nuestra derivada y yo decía, ¿de qué me está hablando? Claro, la ecuación, sí, por supuesto, hay que construirla a partir de la situación específica que tiene el problema. En este caso, de hecho, fíjate que en este caso, como X realmente era la cantidad de sal disuelta y lo que queríamos saber era cuánta no estaba todavía, o sea, cuánta faltaba por disolverse, teníamos que trabajar aquí con esta diferencia. Poníamos aquí la diferencia que es la cantidad de sal no disuelta. Pero, Entonces, por sí, ejemplo, ok, sí, es totalmente válido, pero yo que soy muy nuevo en el tema, ¿cómo yo sabría que tendría que acomodar así la ecuación? sí, haciendo muchos problemas. Eh, es que yo creo que ese fue también nuestro problema porque, o sea, igual que Héctor, yo entendí que esa ecuación que estamos viendo ahorita en la pantalla era como la ecuación del calor, algo así como general, Sí, por llamarlo de ese sentido, y de ahí vamos derivando con todo y todo. sí, yo te estoy entendiendo. No sé si se acuerdan que la semana pasada creo que fue que les dije
que a capar se aprende cortando huevos. Ah, pues sí, pero la semana pasada duramos como 2 horas, no, como 1 hora en el segundo problema. Y creo Claro, que pero ya fue hasta el final cuando dijo, no, sí, se resuelve de esta manera. Entonces, ya hay mucha, como que... Las confundimos, pues. O sea, las confundimos. realmente. a ver, miren, no pasa nada. En definitiva, para eso son las clases y para eso son los cursos, para aprender. Lo único que definitivamente a la hora de analizarlo, pues nada, pasaron por alto que ya habíamos llegado al modelo completamente en el segundo ejercicio, ya hicimos todo el razonamiento y llegamos al modelo y lo único que hacía falta era resolverlo. Yo de cierta manera, o sea, sí vi esa partecita, ciertamente, pero, por ejemplo, para meterla al MATLAB ya no supe cómo, porque Pero sí me percaté que estaba esa partecita ahí y dije, ok, va, Bien, pero podría resolver eso, pero ¿cómo carambas lo meto? yo pensé que claro, era parte así de los resultados para obtener B y de que salió de S y la tasa de cambio y todo eso. Yo dije, bueno, pues ha de ser Sí, para de algo de hecho, eso. yo ya cuando no pude meterla dije, pues a lo mejor es parte de meter el volumen o algo así, pero pues más allá de eso no llegué. Por ejemplo, podríamos ver el MATLAB. ahorita ¿No? es que es ¿Cuál es, cuál es la razón de ser de todo eso? Para que yo pueda, digamos, en un futuro, si tenemos ahí ya la ecuación, que ¿cómo, aquí el cómo yo problema no sé está. cómo meterla? A ver, lo que ocurre realmente es que el problema no está en MATLAB. Ujú. Aquí el problema está en llegar a esta ecuación. Pero es que ya estaba esa Exacto. ecuación ahí. Y de Pero, hecho, ahí la tienen 6 menos ST sobre 17, ujú. pero la que usted nos dio está en 6 menos 3, creo. 6 menos 3 sobre ese, por ese t sobre 7,75 más 2t. ¿Cómo la que yo les di? Esta fue la que yo les di. O sea, yo lo estoy tomando del archivo que está en la plataforma. Yo descargué ese archivo y aquí dice ds sobre dt igual 6 menos 3 por ese t sobre 10,75 más 2t. Y eso, y se mantiene condición, ese 5 igual 130. Despacito, despacito. Me estás hablando del segundo problema, es que este ejercicio tiene dos incisos. Bueno, Sí, cierto. Ok, va. sí, Me estás sí. hablando del segundo, pero o sea, yo estoy trabajando con el archivo en la plataforma. El inciso A, recuerden que aquí teníamos dos situaciones. Había un Ok, primer ok. caso, había un primer caso en el cual el flujo de entrada y el flujo de salida eran iguales Sí, sí, y sí. por tanto el volumen se mantiene constante. Luego hay un segundo caso en el que el flujo de salida es menor que el de entrada y Sí. entonces, claro, el modelo es diferente. Esta primera ecuación que yo acabo de resolver en MATLAB es la del caso 1. Ujú. Y ahora para resolver el caso 2, esta sería la ecuación para resolver el caso 2. Ok, pero como, o sea, para mí también, o sea, va, ahí están esas, pero cómo se introducen, cómo es el input a MATLAB de esas Ok, ecuaciones. Lo ahora que vamos quiero, a ver. la Ahora, lógica, pues. sí, claro. Vamos a ver, o sea, con esta primera entonces ya no hay problema. La ecuación, fíjense que en el primer caso, la ecuación es extremadamente sencilla. ds es igual a 6 menos s sobre 17 y se acabó la ecuación. Ujú. ds es igual a 6 menos s sobre 17, como vimos aquí en MATLAB. ds es igual a 6 menos s sobre 17, con una condición que s en 5 es 130. Y ya, resolvimos, MATLAB me da la ecuación y llego a la gráfica, que es lo que me pedía. Ujú. Como está entrando y saliendo la misma cantidad de volumen, lo único que está pasando es que por el asunto de la disolución, que la que se está, o sea, se está introduciendo una mezcla que tiene menos, entonces al fin, la concentración cada vez es menor, cada vez es menor, cada vez es menor y por eso cada vez tenemos menos sal. Esto es el tiempo y esta es la cantidad de sal que queda en ese volumen que es constante. Ahora, en el segundo caso,
la cantidad o sea, el flujo de entrada y de salida son diferentes y por eso llegamos a esta ecuación. Ahora, ¿qué ocurre con esta ecuación? Esta ecuación tiene aquí una sugerencia. Porque, ¿qué nos están pidiendo? Nos están diciendo, igual, o sea, lo que me piden es traza una gráfica que muestre la cantidad de sal entre los minutos 5 y 10. Entonces, tengo la ecuación de S igual a 6 menos 3 por ST sobre 75 más 2T. ¿Qué ocurre? Que yo necesito saber, o sea, me están pidiendo que determine el valor de T cuando se alcanza el volumen máximo. O sea, ¿cuándo es que tanque... Cuando el tanque se llena. Ajá, ¿por qué el tanque se llena? Porque el flujo de entrada es medio litro por minuto, pero el de salida es 0.3. Entonces está entrando más que el que sale. Y precisamente en el problema, aquí dice, supongo el flujo de salida es 3 decilitros por minuto, calcula en ese supuesto la cantidad de sal en el depósito cuando se empieza a desbordar. Es que me están pidiendo qué cantidad de sal hay en el depósito cuando se empieza a desbordar. Y nosotros tendríamos que saber, justamente por eso es que me dan la sugerencia, bueno, ¿en qué instante se empieza a desbordar? Justamente eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que me dice la sugerencia. Para yo saber la cantidad de sal en el momento en que se empieza a desbordar, necesito saber en qué instante se empieza a desbordar. Como me dicen que la capacidad total es de 10 litros y yo tengo por aquí, entre todas las operaciones que hicimos, tengo una fórmula que me dice que el volumen es 15 sobre 2 más T sobre 5, si yo sustituyo el volumen por 10, o sea, si yo pongo aquí 10, voy a escribirlo acá, sería 10 es igual, 15 sobre 2, 7.5, más T sobre 5, bueno, lo puedo hacer a mano, eso sería 50 igual a, o sea, voy a ponerlo para acá. Esto que está aquí es la expresión del volumen. O sea, el volumen es 15 medios más T sobre 5 y yo quiero saber en qué instante, o sea, para qué valor de T eso da 10. Lo puedo resolver a mano en una operación muy sencillita, pero igual yo puedo ir a MATLAB y sencillamente resolverla. Y poner aquí solve. Si me queda, lo voy a tomar tal cual, 10 es igual a 7.5 5. La variable respecto a la cual quiero que lo resuelva es y me dice que es a los 12.5. Me imagino que esos son minutos, ¿no? Entonces, ese dato lo necesito para responder la pregunta que me hacen de qué cantidad de sal hay en el momento en que el tanque se empieza a desbordar. Entonces, uso esta expresión que ya teníamos aquí en lo que habíamos hecho, que me da el volumen en función del tiempo. El volumen en función del tiempo es esta expresión que está aquí, 15 sobre 2 más 3 sobre 5, y entonces yo digo, bueno, si el volumen, la capacidad del tanque son 10 litros, son litros, ¿verdad? Sí, son litros. Ajá. Y el tiempo está en minutos, ¿verdad? Sí, a los 5 minutos, correcto. La capacidad es 10, entonces yo pongo aquí 10 para saber en qué instante se alcanzan los 10 litros y ya se empieza a desbordar el tanque. Entonces, ¿no? Sustituyo y esto me dio que T es igual a 12.5.
Entonces, T minúscula. Ya sé que el tanque se va a empezar a desbordar a los 12.5 minutos. Pero a mí me están preguntando La cantidad de sal. ¿qué cantidad de sal hay en el depósito cuando se empieza a desbordar? Entonces necesito la expresión que me da la cantidad de sal en función del tiempo, y esa es la solución de la ecuación diferencial. Precisamente cuando yo resuelva esta ecuación, voy a tener S en función del tiempo. La solución de esto me va a dar S en función del tiempo. Entonces voy a resolver esa ecuación que en MATLAB sería, voy a ponerlo aquí abajo, ds es igual a 6 menos 3 que multiplica a S que divide a, o sea, dividido entre, no que divide a, sino dividido entre 75 más 2 por T, y esa sería la ecuación. ¿De acuerdo? De S es igual a 6 menos 3 que multiplica a S entre 75 más 2T. Voy a tomar eso. Voy a ir a MATLAB. Voy a limpiar todas las variables. Y voy a decir que en este caso ahora S va a recibir la solución de esta ecuación diferencial. Una condición de entrada que sigue siendo la misma. La condición de entrada sigue siendo que D en 5 es 130. Y condición inicial. S en 5 es igual a 130. Cierro apóstrofe, la variable es T. Voy a ver si la puede simplificar un poco. Dice que no. Bueno, porque se quede así. Esa es la expresión que tenemos para S. Y nos están pidiendo que grafiquemos, con lo cual yo puedo ahora ir ya a esa parte, digamos, voy a graficar S con igual de 5 a 10 y resuelvo el tema de la graficación que me pidieron. Aquí está la nueva gráfica. ¿Qué ocurre? Que ahora, en lugar de haber cada vez menos sal, hay más. ¿Por qué hay más? Porque está entrando una cantidad mayor con una disolución mayor y la que está saliendo tiene menos. Entonces, pues la sal va aumentando. Ahora, tenemos en el problema, fíjense, voy a volver otra vez acá. Fíjense que aquí está saliendo... aquí tenemos. Está entrando un flujo con medio litro por minuto, pero ese medio litro por minuto tiene, no, perdón, este es el de salida. Está saliendo medio litro por minuto de la concentración que teníamos, pero acá se está entrando, a ver, disolución, durante los 5 primeros minutos se vierte disolución a razón de 5 decilitros con 12 gramos por litro. Esta es la que está entrando, 12 gramos por litro, y acá, o sea, están entrando 6 gramos, porque está entrando 5, medio litro, y entonces están entrando 6 gramos por minuto. En el primer caso está saliendo también los 5 decilitros, pero en el segundo caso sale menos. Entonces, al salir menos de la que está entrando, pues evidentemente la cantidad de sal está aumentando. Y entonces lo que me están pidiendo es que yo determine, fíjense, calcule en ese supuesto la cantidad de sal en el depósito cuando se empieza a desbordar. Entonces, para eso fue que calculamos el instante de tiempo T. T
me dio 12.5. Eso significa que ese es el momento en que el tanque se empieza a desbordar. Como ya en MATLAB tenemos la solución de la ecuación, o sea, ya sabemos que ese es esta expresión que está aquí en función del tiempo. Lo único que yo tengo que hacer ahora es evaluar T minúscula en 12.5. Yo digo, bueno, donde quiera que está T minúscula. Entonces, si yo digo ahora que T minúscula es igual a 12.5 y le pido que evalúe ese, ahí tenemos la respuesta. O sea, le doy a T minúscula el valor que ya calculé, porque este 12.5 es el instante en que el tanque alcanza su volumen máximo y ya se empieza a desbordar. Y entonces evalúo. Ya yo tengo la expresión de cuánta es la cantidad de sal en función del tiempo. Por supuesto, esto depende de T. Y entonces lo que hago es que le doy el valor a T minúscula de 12.5 y le digo, bueno, ahora dime cuánto vale ese. Y esta sería la respuesta, 141.94. Que eso no lo podemos ver en la gráfica porque la gráfica la hicimos hasta el instante T igual 10. O sea, aquí todavía el tanque no se ha empezado a desbordar. El tanque se empieza a desbordar a los 12.5. Fíjense que si yo hiciera ahora, creo que ya ese le perdí. Ah, no, todavía tengo. Sí, porque puse vale ese, pero no le di el valor. En ese todavía tengo la expresión, entonces voy a hacer ahora explode S, pero en lugar de 5 a 10, la voy a poner de 5 a 15. Y fíjense que esto es importante porque nosotros en el modelo no tuvimos en cuenta, o sea, no pusimos en el modelo que el tanque se iba a desbordar. Y por eso en la ecuación aparecería como si el tanque sigue recibiendo. Fíjense que aquí en el instante 15 nos está diciendo que tiene una cantidad de sal mucho mayor. Pero en el modelo eso no se tuvo en cuenta. De todas maneras, no es por eso incluso la gráfica se hace de 5 a 10. Aquí habría que modificar si después queremos saber exactamente cuál es la situación después del instante de tiempo 12.5. Pero bueno, los problemas que teníamos pues eran tan simples como eso. O sea, ya teníamos la ecuación, teníamos la condición inicial, por tanto, resolver esta ecuación es muy fácil, era nada más traducir esto a MATLAB. Ya para resolver el inciso de qué cantidad de sal había cuando el tanque se empieza a desbordar, entonces es que necesitábamos, y por eso aparecía la sugerencia, determinar el valor de T cuando se alcanza el volumen máximo. Y entonces eso fue lo que nos dio el valor de T minúscula, en el instante en que el tanque se empieza a desbordar. Y era todo. Pero bueno, aquí lo importante no es lo que hicieron, sino si ahora entienden lo que había que hacer. Que el modelo es complicado, sí es complicado. Y que Sí, cada problema tiene sus características particulares, también es cierto. sí está raro, la verdad. Nunca vi el problema. Bueno, entonces podemos ver otro tipo de problema diferente. Sí. Ok, vamos a ver entonces ahora, también está ahí en la plataforma, hay un archivo que dice vaciado de un tanque. Lo voy a abrir, bueno, ustedes lo tienen ahí, después lo pueden, no sé si quieran irlo viendo ustedes o van a ir viendo acá en mi pantalla. Este es otro tipo de problema que también se modela con ecuaciones diferenciales ordinarias, con una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a entender el problema y luego vemos cómo es que se resuelve, cómo llegamos a la ecuación y cómo resolvemos la ecuación. ¿Ven bien ahí mi pantalla? Sí. Ok, bueno.
El problema que vamos a ver es el de vaciado de un depósito. Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente. Tenemos un depósito cilíndrico de eje vertical, o sea, lo que normalmente sería un tanque parado, no acostado, sino parado. Un depósito cilíndrico de eje vertical y sección transversal S. Esa sección transversal va a ser un círculo. Tiene un orificio en su fondo de área S minúscula. O sea, el tanque tiene una sección transversal que le vamos a llamar o la vamos a denotar como S mayúscula y tiene un orificio en el fondo que el área de ese orificio es S minúscula. Y ese orificio está cerrado por una tapa. El recipiente contiene agua hasta una altura H. En el instante T igual 0, la tapa del orificio que está en el fondo comienza a abrirse de manera que el área abierta es proporcional al tiempo transcurrido desde que empezó a abrirse. O sea, eso quiere decir que se va abriendo de manera que, bueno, como dice, el área que queda abierta y por tanto por ahí se va a ir escapando el líquido, es proporcional al tiempo que ha transcurrido. Quiere decir que en la medida que más tiempo pasa, pues el área por supuesto es mayor, pero esa relación es constante, con una constante de proporcionalidad. Si T mayúscula es el tiempo que tarda en abrirse completamente la altura del agua en función de T mayúscula, del tiempo que tarda el orificio en abrirse completamente. Bueno, ese es el planteamiento del problema. Vamos a tratar de visualizarlo. Tengo un tanque cilíndrico parado y ese tanque tiene agua hasta cierta altura H, que, bueno, de momento es una variable, una incógnita, no se sabe cuál es. Y en un determinado instante, que es el que se va a empezar a contar, por tanto va a ser el instante T igual 0, la tapa que está en el fondo comienza a abrirse, a desplazarse, y entonces empieza a salir agua, por supuesto, y esa tapa se abre de modo que el área que queda descubierta es proporcional al tiempo que ha transcurrido desde que se empezó a abrir, hasta que por supuesto llega un momento en que está abierta completamente, que es el tiempo T mayúscula, es el tiempo que demora la tapa en abrirse completamente. Entonces, bueno, vamos a tratar de modelar ese problema. O sea, aquí hay distintas variables que dependen del tiempo y hay algunas que no. Por ejemplo, S, que es la sección transversal del tanque, es constante, eso no depende del tiempo. El área S minúscula del orificio, el área del orificio no es variable, no depende del tiempo, o sea, es constante, pero lo que sí sabemos es que el área que queda expuesta sí depende del tiempo. O sea, hay un S que es área del orificio, S minúscula, pero también hay un área expuesta, un área abierta. A esa área abierta, aquí abajo le estamos llamando A en T. O sea, esta sí depende de T, es el área de salida abierta, y esta S minúscula no depende de T. Digamos que es el tamaño de esa abertura o de ese orificio. Y S mayúscula es el área de la sección transversal, también es constante. T mayúscula es el tiempo que tarda en abrirse el orificio. Eso no depende del tiempo. El tiempo que tarda en abrirse es un número, que no se sabe cuál es, pero es un número. Entonces tenemos X en T. Vamos a denotar por X en T la altura de agua en el depósito en el momento T. Claro, esto depende del tiempo porque al abrirse el orificio va bajando el nivel del agua. Esta X es la altura y esta V es el volumen. Este volumen, por supuesto, es la altura por la sección transversal. El volumen de agua en el instante de tiempo T es la altura de agua en el instante T multiplicado
por la sección, o sea, como si estuviéramos calculando volumen de un cilindro. Entonces, aquí, bueno, hay algunas observaciones. Dice, aunque la ecuación diferencial la escribiremos para la variable xt, que es altura, nos serviremos del volumen para llegar a ella. Claro, porque, bueno, como les decía, el volumen lo podemos calcular en función de la multiplicación. En cada momento t, la tasa de cambio de volumen es la diferencia entre la tasa de entrada y la tasa de salida. Solo que aquí no nos están diciendo que haya ninguna entrada. O sea, tenemos un depósito cilíndrico con agua y tiene un orificio en la parte de abajo y va a salir agua. Por tanto, la tasa de entrada en este caso es 0. Pero bueno, en general, la tasa de cambio es la diferencia entre la tasa de entrada y la tasa de salida. Bueno, eso es lo que dice aquí. La tasa de entrada de agua es nula, porque no se indica que haya entrada de agua. Y la tasa de salida se establece teniendo en cuenta que el volumen que sale por unidad de tiempo es el producto de la velocidad de salida por el área de salida. Y la velocidad de salida es la misma que si el agua cae. Bueno, esto es algo que tomamos de la física, ¿no? La velocidad de salida es la misma que si el agua cayera desde el nivel de agua hasta el orificio. O sea, desde el punto más alto, hasta donde llega el agua. Esto es una expresión, una fórmula que vamos a asumir nosotros como conocida. Voy a cambiar esto al formato de ecuación. Sería 2 veces la gravedad por la altura. Este G sería, bueno, lo vamos a tomar como 9.8 metros por centímetro cuadrado y es 2 veces la gravedad por la altura del agua. Esa es la velocidad de salida. Entonces, la tasa de cambio del volumen sería tasa de entrada, que es 0, no se puede, menos la altura, bueno, aquí lo pusimos, x en t, o sea, sería la altura por la gravedad por 2, o sea, la raíz cuadrada de esto, por el área A, que está aquí, área de salida. Esto no es algo que ustedes tengan que saber, o sea, esto para resolver el problema es algo que nos es dado porque nosotros pues, no tenemos por qué saber eso. Esto son cosas de la física. Entonces, ya llego aquí a la tasa de cambio. La tasa de cambio del volumen viene dada por esta, ya estamos entrando digamos, en lo que nos interesa. O sea, esto es una ecuación diferencial. Tasa de cambio del volumen de agua con respecto al tiempo es menos altura en el instante t por esta expresión. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos pues unas cuantas variables, porque en esta ecuación, y eso nosotros no podemos resolver la ecuación diferencial en estos términos, o sea, aquí tengo V que realmente depende de T, tengo A que depende de T y X que depende de T. Entonces, pues no podemos, aquí hay que tener una sola variable que dependa de T. Yo no puedo resolver una ecuación diferencial ordinaria en la cual tenga 3 variables que dependen de T. El volumen, el área descubierta del orificio y la altura en el instante T. Esto hay que buscar expresiones que vinculen unas con otras para quedarnos con una sola variable que dependa de T. Entonces, pues es lo que dice aquí. Debemos poner todo en términos de x en t. Bueno, puede ser de cualquiera, pero lo vamos a hacer en términos de x en t, que depende de t. O sea, en la expresión sí puede aparecer t y una variable que dependa de t. Entonces, para esto vamos a escribir el volumen en función de la altura. Pero bueno, ya sabemos que el volumen es precisamente la sección, el volumen de agua es el producto o la multiplicación de la sección transversal del tanque por la altura. Volumen es base por la altura. Entonces, bueno, la base es la sección transversal por la altura. Eso lo podemos sustituir. Ya por lo menos nos liberamos de V. Entonces, me quedaría aquí. Bueno, vamos a visualizar. Voy a poner esto para control.
Eso me quedaría. Aquí donde dice V, yo puedo poner S por X en T. Solo para ir siguiendo el razonamiento. O sea, lo que estoy diciendo es que el volumen es área, base por altura. Base, sección transversal, altura. Habíamos dicho que X en T era precisamente la altura en el instante de tiempo T. Entonces, esto yo, bueno, podría tomar en cuenta el hecho de que al derivar una constante por una función, me queda la constante multiplicada por la función. O sea, esto lo puedo modificar un poquito y poner de esta manera. O sea, esta S la saco de aquí. Acá afuera. Aplicando propiedades de la derivada. O sea, derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, pero aquí ahora todavía me queda A en T. O sea, esta ecuación diferencial tiene como incógnita a la T, por supuesto, que es la variable independiente, X que depende de T, pero también A depende de T. Y no puedo tener dos variables que dependan de T para resolver la ecuación. Entonces, por eso dice aquí, por otra parte, debemos escribir A en T en función de T. Bueno, utilizando la información que tenemos. O sea, S minúscula es la sección, o sea, el tamaño del orificio, el área del orificio. T mayúscula es el tiempo en que ya el orificio está completamente abierto. Entonces, el enunciado dice que A en T, o sea, el área que queda expuesta del orificio, es proporcional a T. Como es proporcional a T, entonces existe una constante K de proporcionalidad. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. A en T, estamos diciendo que es proporcional al tiempo, entonces se sabe que T mayúscula es el tiempo que demora el orificio en abrirse completamente. Eso significa que si yo pongo aquí la variable T mayúscula, o sea, a T le doy el valor T mayúscula y aquí pongo T mayúscula, voy a alcanzar el tamaño del orificio. Entonces, por eso cuando pongo aquí T, ya esto me está dando el valor que tiene el área del orificio y sencillamente despejando llego a que la constante de proporcionalidad es S sobre T. Este es el valor de K. S sobre T, donde S es un número que es el área del orificio y T es un número que es el tiempo que demora la tapa completa en abrirse, o sea, el orificio en abrirse completamente, en quitarse la tapa. Son dos números y sencillamente lo que hago es que en esta expresión donde dice A en T, pongo K por T, donde K es S sobre T. O sea, eso equivale a que yo ponga aquí. Fíjense, la ecuación la tengo de esta manera, ¿eh? Voy a traerla para acá. Bueno, aquí está. Es S por D en XT. La tengo, no lo voy a volver a escribir. Es exactamente, fíjense que esto que tengo aquí es exactamente esto que tengo escrito aquí. Y entonces lo que voy a hacer, ahí está, exactamente esto que tengo aquí es exactamente igual a esto. Y entonces lo que voy a hacer es sustituir AT por K por T, pero K lo voy a sustituir por S sobre T. Entonces pongo aquí menos S. Fíjense que esta S que está aquí es S minúscula. Y esta S que está acá es S mayúscula. Esta S mayúscula es la sección transversal del tanque o del depósito. Y esta S minúscula es el área del orificio que está en el fondo. Entonces sustituyo a T por K por T y K lo sustituyo por S sobre T. Me queda esta expresión que está aquí.
O sea, al final, y esta S que está aquí multiplicando, la voy a pasar dividiendo, y entonces esta es la expresión que me queda. Dx de t es igual a menos S minúscula sobre S por t, esta S pasó dividiendo aquí abajo, por t por la raíz cuadrada de 2g por x en t. Y esa es la ecuación. Para este problema en particular, que es un problema en el cual, bueno, lo que estamos evaluando es el vaciado de un depósito. Esto funcionaría también tal vez para, en lugar de vaciado de un depósito, pues llenado de un depósito. Pero bueno, en este caso, el llenado depende de si lo que tenemos es flujo de entrada y no tenemos flujo de salida, entonces sería llenado. O incluso si tenemos flujo de entrada y flujo de salida, pero el flujo de entrada es mayor que el de salida, el tanque se llena. Si el flujo de salida es mayor que el de entrada, el tanque se vacía. Pero bueno, en este caso, como nada más tenemos flujo de salida, sería vaciado. Y llegamos a esta ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que la razón de cambio de la altura del líquido en el tanque con respecto al tiempo, recuerden que la derivada siempre nos da razón de cambio, la razón de cambio de la altura del líquido con respecto al tiempo se obtiene de esta expresión, que es, bueno, es negativa porque precisamente va disminuyendo. La razón de cambio va disminuyendo y por eso es que me da negativa. Esta S minúscula es el área total del orificio de salida. Esta S mayúscula es la sección transversal del tanque, o sea, podríamos considerarlo como la superficie, como un tanque cilíndrico, la superficie bien de la tapa superior o del fondo, cualquiera de las dos son iguales. Esta T mayúscula es el tiempo que demora el orificio que está ahí abajo en abrirse totalmente. Esta T es la variable de tiempo, variable. El 2 un 2. G es la gravedad, que es una constante, que la vamos a considerar 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y X en T es la altura. O sea, es la función a la cual queremos llegar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. O sea, ¿Qué significó el suspiro de decir anterior a bueno, no? ¿Que está complicado? ese fui yo. Sí, se me hace más complejo. Me preocupa un poco la parte de que vayamos a tener que resolver o que ¿cómo se llama? Desarrollar nuevas diferenciales en cada ejercicio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, realmente esto no es complejo. Lo que ocurre es que es algo que hace mucho que nunca vieron, hace mucho que no vieron o hasta tal vez nunca vieron. No lo creo porque supongo que ustedes estudiaron, o sea, de eso creo que hablamos alguna vez, estudiaron incluso como asignatura ecuaciones diferenciales ordinarias. Para su tranquilidad, porque sé que parte de su preocupación tiene que ver con el examen, en el examen no van a tener que resolver ningún ejercicio que sea diferente a los que hemos visto en clase. A ver, por supuesto, cuando digo diferente me refiero a diferente en su concepción. Yo no les voy a poner un ejercicio resuelto en clase. O sea, no les voy a poner el ejercicio de la persona que se distrajo y se le enfrió el café. Pero los problemas de temperatura, de los cuales hicimos unos cuantos, todos son iguales. O sea, cualquier problema de temperatura, yo creo que ya lo pueden resolver porque vimos incluso que metodológicamente todos son iguales. Sí, nada más Entonces, tenemos que cambiar algunas variables, por decirlo así, o evaluar en diferentes situaciones. Efectivamente. Entonces, igual sucedería o sea, si es un problema de disolución de sal, pues va a ser muy, 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 y dije 3 veces muy parecido a los que vimos. Y si es un problema de vaciado de tanque, pues va a ser muy, muy, muy parecido a este. Okay. Bueno, tal vez
no sé, cambia la geometría a lo mejor del tanque y no es un tanque cilíndrico, no sé, es un tanque cuadrado, cúbico, o el orificio es un cuadrado o cosa por el estilo, ¿no? Pero en el razonamiento es exactamente igual. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahora? Pues que resuelvan esta ecuación. Para el caso particular en que el área transversal del tanque, al ser circular, esto es, no sé por qué puse pi cuadrado, pi r cuadrado, bueno, ahí dice 9 pi cuadrado, pero pudiera ser 9 pi. Pero bueno, ahí dice 9 pi cuadrado, lo voy a dejar así porque por alguna razón lo puse así. Entonces, vamos a resolver, o van ustedes ahora a resolver esta ecuación para el caso en que la sección transversal del tanque es 9 pi cuadrado, el área del orificio es 9, perdón, es 2. Aquí, por supuesto, es una situación completamente aritmética apenas, porque pues, el orificio está bastante grande, como aquí las unidades están en metros, el orificio sería un orificio de 2 metros cuadrados. Pero bueno, para vaciar el tanque, pues igual, se abre una compuerta ahí y tiene 2 metros cuadrados. El tiempo que demora en abrirse completamente el orificio, que es este T mayúscula, va a ser 20, y la altura del tanque va a ser 10. Aquí tienen la grafiquita. Entonces, bueno, con estos datos, a ver a qué llegamos. O sea, lo que queremos obtener aquí es una ecuación que nos dé S en función de T. Aquí va a ser en función de T minúscula. Realmente acá arriba, en el planteamiento del problema, lo que dice es que si quiere encontrar la altura en función de T mayúscula, pero no la vamos a buscar ahora en términos, realmente encontrarla en términos de T mayúscula es un poco complicado porque se tienen distintas variantes. Entonces, en lugar de tenerlo en términos de complicarnos, vamos a obtener la ecuación de S en términos de T minúscula, a partir de esta expresión. Eso para ustedes se supone que, bueno, creo que no les puse aquí. Bueno, ahí arriba está. G le tienen que dar valor, ya lo habíamos visto acá arriba, que es 9.8. Me imagino que eso tal vez sí lo recuerden algunos, que bueno, la gravedad, ajá, constante. como 9.8, ajá, la constante gravitacional. Entonces ahí tienen la ecuación y esos valores, a ver si, pues si todos llegamos al mismo número. Yo ni siquiera, o sea, otra cosa es que ni siquiera sé cómo pasar eso a MATLAB. Bueno, pero Tengo ya que eso ponerle sí. ese de solve o como que. Sí, claro, eso sí debía saberlo hacer, ¿eh? O sea, esta expresión la pasamos a MATLAB y estas son las condiciones. No ¿O son cómo? exactamente condiciones. No son exactamente condiciones porque lo que tienes que hacer es sustituir. O sea, la ecuación está dada en términos de una S minúscula que hay que sustituirla. Hay que poner que aquí no pones S, pones 2. Como dos. De una S mayúscula que vas a Voy a poner poner 9, aquí tendrías que poner 9 asterisco, la palabra pi, luego square, ajá, 2. 2. Luego, t si es la incógnita, o sea, la variable independiente, se queda t. Aquí donde dice g, tienes que poner 9.8. Y ya. Y en la ecuación no está h, pero podríamos considerar... bueno, sí.
Sí lo puedes hacer, o sea, H sí lo vas a usar para condición inicial porque en el planteamiento te dice, el recipiente contiene agua hasta una altura H. Entonces, ¿qué sería H? H sería la condición inicial, o sea, X en 0, en el instante t igual 0. El tanque tiene agua hasta a una altura H, que es 10, entonces X en 0 sería 10. Esa es la Por primera eso usas este dato. Nueve por pi. ¿Cómo se escribe el comando de square? De la raíz cuadrada, ZQ o algo así. SQRT. SQRT. RT. O sea, sí, SQRT. Perfecto. ¿Se escribe así seguido? O sea, pi square. No, pi al cuadrado. ¿Tú me estás preguntando por la raíz cuadrada o por el cuadrado de pi? Por el cuadrado de pi. No, el cuadrado de pi lo pones de esta manera. ¿Lo ves? Sí, nada más estoy buscando es el. ¿No le he dicho que no íbamos a poner pi cuadrado? Sí, pi, No, pero pi cuadrado se escribe pi, acento circunflejo o chapó, o como ustedes le llamen a eso. Entonces sí vamos a poner pi cuadrado. Si hay que poner 9 pi cuadrado, es que ese es el Ok. valor de esa mayúscula. Pues también puedes poner pi por pi. No, está bien. No, es que hace como 20, bueno, hace como 5 minutos que estaba explicando eso, dijo que no lo íbamos a tomar así, pero ok. No, no, sí, sí. Después dije, sí, vamos a tomarlo así, porque si puse 9 pi cuadrado, por algo es. Entonces, es que este problema realmente que estamos aquí viendo depende de muchos factores para que el resultado sí pueda ser lógico, ¿no? Entonces, de hecho, digamos que yo lo resolví para situaciones más generales y encontré una combinación de valores particulares en las cuales sí tiene solución el problema. No siempre tiene solución ese problema, porque no podemos poner, digamos, si yo digo que la abertura del hueco, digamos, es demasiado pequeño y le digo que el tiempo que se demora en abrir es pequeño, a lo mejor llego a una situación en la cual dice, no, esto no es posible porque o el tanque se desbordó o distintas situaciones, ¿me explico? Entonces, si ya yo puse ahí que ese es 9 pi cuadrado, vamos a trabajarlo así como 9 pi cuadrado. En definitiva, eso es un número. ¿Cómo puedo poner ese símbolo? Es que la verdad no lo encuentro en el teclado. El acento circunflejo, Ajá. híjole, yo en mi teclado lo tengo después de la ñ, a la derecha de la ñ, pero en algunos teclados está en la parte de arriba en los números. Generalmente está cerca de los acentos porque esta es una tecla que, o sea, este es un carácter que no se ve hasta que no pones el siguiente, como ocurre con el acento. Tú pones acento y no se le pone hasta que no pongas la otra letra a la cual le vas a poner el acento. Entonces, este es igual. Ok.
Pero bueno, para que salga rápido el problema, pon pi por pi y ya. Sería X. Yes. Esto es. Me dio una super respuesta. Yo creo que como 2 respuestas. A mí me dio distinto. A ver, ¿quién le da distinto? ¿Rodrigo? Sí. A ver, ¿quieres compartir tu pantalla? Sí. Estoy aquí y me sale de esta forma. Espérame, deja ver si yo logro ver eso un poquito más grande porque
Voy a cerrar acá participantes. A ver, déjame ver. Dissolve es de x igual a menos 2 entre 9 por pi al cuadrado por 20. Pero 9 por pi al cuadrado por 20 por t por la raíz cuadrada de 2 por 9 puntos. Ah, bueno, tú pusiste 9.81, yo puse 9.8, o sea, eso nos puede conducir a una pequeña diferencia, Ah, ok. porque yo trabajé con 9.8. Y creo que sería todo lo distinto, ¿no? Sí, 9 pi cuadrado por 20. De hecho, sí. Ajá, efectivamente. Eso significa que esta ecuación, bueno, no sé, los demás llegaron a este mismo resultado. Sí. No creo que te simplifique nada ahí. Pero bueno, déjalas. Sí, no, llegaron. Fíjense, esto lo que significa es que esa ecuación diferencial tiene dos respuestas, dos soluciones. Fíjense que aquí aparece x igual, tiene una primera expresión que es 49 por t al cuadrado sobre 180 por pi al cuadrado más 10 sobre 7 al cuadrado entre 10. Y abajo tiene prácticamente el mismo resultado donde el más se cambia por menos. Pero eso lo que significa es que tiene dos soluciones la ecuación. No, cuando ocurre así que nos aparecen soluciones, digamos, una encima de la otra, de esta manera que no se trata de que la expresión no cupo en la primera línea y la siguió en la segunda. No, aquí se trata de que hay una expresión encima de la otra. Entonces tendríamos que quedarnos con una de las dos. En este caso vamos a visualizar, a ver cuál es la diferencia que hay entre una y la otra. Pero lo que quiero es que sepan que en este caso nos está dando como salida, es como si esto fuera una matriz que tiene un valor en la primera fila y un valor en la segunda. Ok. Cómo gráficamente se diferencian esas dos expresiones. Voy a compartir yo mi pantalla. Sí, déjalo. Ya, dejé de compartir, sí. ¿Ya ven la mía? Sí. Ok. Entonces, bueno, es la misma solución que tenía. Supongo que todos llegaron a esta. ¿Alguien no llegó? No. Pues bueno, de lo que se trataba era precisamente de llevar la expresión a la sintaxis de MATLAB. Entonces, bueno, esto sería de x igual menos s, la voy a sustituir por su valor, que es 2. S mayúscula la sustituyo por su valor, que es 9 por pi al cuadrado. Si no encuentran este símbolo en su máquina, pues entonces ponen pi por pi, que es lo mismo. Luego T mayúscula, que es 20. Por T, aquí tienen que tener cuidado, bueno, dónde terminan. O sea, para aquí este paréntesis, como toda esta es la expresión que queda dividiendo, hay que abrir un paréntesis aquí y cerrarlo acá, o sea, esto sería S por T, que es lo que queda entre paréntesis, debajo del menos 2. Y ya todo lo demás sigue multiplicando en el numerador por t por la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por x. Y la condición inicial es que x en 0 es 10, que era la altura que tenía el líquido en el instante que se abre el orificio de abajo. Entonces, para ver la diferencia entre estas dos cosas, voy a crear una variable artificial. Yo voy a poner que x1 es igual y voy a copiar la primera expresión.
esto me evaluó T, porque en algún momento yo le había dado valor entonces a T minúscula. Y quién sabe, voy a limpiar. Voy a decir que T, since T es una variable, y voy a volver a hacer esto. Ok, ya. O sea, T minúscula va a ser mi variable, le voy a dar esta misma expresión. Ya saben que MATLAB a veces las cambia, entonces pues no, para trabajar aquí pi y todos estos números hizo alguna modificación, pero es la misma x1 que yo le puse, que es esta expresión de acá arriba. Entonces ahora voy a hacer es plot x1, voy a ponerle desde 0 hasta T mayúscula, quedamos que era, ¿cuánto era T mayúscula? 20 o 10. 20. Hasta 20, que es cuando se abre completamente el orificio. Bueno, y esta es la expresión que nos da fíjense que esto significa que la cantidad de agua va aumentando. ¿Sale? Por tanto, esta, aunque es una solución de la ecuación, no es la respuesta al problema que nosotros estamos modelando. Porque aquí cada vez hay más. Sí pusimos el signo menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar la otra solución, que en lugar de tener aquí un más, tiene un menos. ¿Sí? Ven que la diferencia es aquí un más con un menos. Entonces, tengo la expresión con menos y ahora voy a hacer la gráfica. Y miren la gráfica que obtengo. Y esto forma parte de la interpretación de los resultados, de lo que hemos hablado tantas veces. O sea, desde el punto de vista aritmético o matemático, como quieran, no es aritmético realmente, es matemático, la ecuación diferencial tiene dos soluciones que vienen expresadas aquí de esta manera. O sea, esa misma ecuación representa el proceso de que el tanque se esté llenando o el proceso de que el tanque se esté vaciando. Sin embargo, nosotros para determinar cuál de las dos es la respuesta a nuestro problema, bueno, uno podría analizar desde el punto de vista de la expresión, bueno, aquí esto tiene un signo más, este tiene un signo menos, pues debe ser este, que es el que se está, pero incluso es mucho más fácil si lo que hacemos es graficar. En la primera gráfica que vimos, el tanque, o sea, la cantidad de agua iba aumentando. En este caso se puede ver que la cantidad de agua va disminuyendo. Entonces, pues esta es la solución a nuestro problema, porque es la que está representando el proceso que nosotros estamos describiendo. Entonces, aquí lo novedoso es que, y eso ocurre con relativa frecuencia, puede suceder que cuando resolvemos una ecuación, como fue este caso, me salen, pueden incluso ser más de dos, ¿eh? No solo pueden ser dos, puede que sean más de dos soluciones. Aunque es bastante común que sean de este tipo, o sea, donde hay un signo de sumar en un caso, en el otro hay un signo de resta. Pero puede suceder que haya varias. Entonces, cuando tenemos varias expresiones así como esta, entonces lo que tenemos que interpretar se puede hacer, yo creo que es más fácil hacerlo gráficamente. Bueno, ¿cuál de estas dos expresiones es la que realmente representa el fenómeno que yo estoy estudiando? Entonces, graficamos. El primero, tomo la primera solución, que es esta. O sea, la tomo con más. Grafico. Y entonces cuando saco la gráfica,
veo que como aquí la X en T lo que me está dando es la cantidad de agua, pues bueno, pues tenía 10, ¿qué cosa no? Déjame ver un momento aquí algo que no. La variable que toma el valor 10 es H, ¿no? Y H, ajá, el recipiente contiene agua hasta una altura H. En el instante T igual 0. No, aquí hay algo que no hicimos bien. Porque H es la altura. Ah, sí. Es que X, la variable X, no, perdón, es que de momento me confundí yo. X en T es la altura de agua. La altura, no el volumen. Yo pensé que estábamos trabajando con el volumen. Pero no, X es la altura. Es correcto entonces. Es correcto, perdón. Entonces, lo que teníamos aquí en la gráfica, lo que nos está describiendo precisamente, esto es la altura, no es la cantidad de agua. Esto es la altura del líquido en el depósito. Al inicio tenemos una altura de 10 metros y esto va subiendo. Entonces, aquí realmente lo que se me está describiendo es un proceso en el cual el tanque se está llenando, no se está vaciando. Por tanto, entonces esa no es la solución de mi problema. Entonces voy a la segunda, que es esta. En lugar de considerar la primera expresión, considero la segunda, que es la que tiene el signo menos, y entonces hago lo mismo, o sea, voy a plotearla, y efectivamente esta sí me está describiendo correctamente el fenómeno que yo estoy estudiando, porque inicialmente la altura del líquido era 10 y esto empieza a bajar hasta que cuando T es 20 ya el orificio se abrió completamente. Lo único que sabemos aquí es que el orificio se abrió completamente. ¿Ok? Sí. Bueno. Entonces, tenemos aquí varias conclusiones. Una primera conclusión es que a esta altura, dada cualquier ecuación diferencial, ustedes deben ser capaces de resolverla con MATLAB. Dada la ecuación diferencial. O sea, eso es sencillamente traducir la ecuación diferencial ordinaria a la sintaxis de MATLAB, ya tenga condiciones iniciales o no tenga condiciones iniciales. Ya sabemos que si no le damos condiciones iniciales, lo que va a suceder es que en las respuestas nos van a aparecer constantes. Y de alguna manera esas constantes hay que eliminarlas, porque si no, no tenemos una solución, tendríamos infinitas soluciones. Pero bueno, los problemas ya físicos que hemos estado viendo, pues como siempre tenemos condiciones iniciales, pues ya no aparecen las constantes. Entonces, dada una ecuación diferencial, se supone que ya la puedan resolver con MATLAB. Y lo otro que hemos visto es que hay distintos tipos de problemas que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Uno de ellos es el problema de enfriamiento, o sea, de cambios de temperatura, transmisión de calor, como lo queramos nombrar, que ya de ese hemos visto unos cuantos ejemplos. El otro problema que vimos que se puede modelar por una ecuación diferencial ordinaria es el de disolución de una sustancia en función de cierta tasa de cambio de la concentración. Y ahora vimos el de vaciado, que lo mismo puede ser vaciado que puede ser llenado. Ya vimos que nosotros modelamos un problema de vaciado, pero nos dio dos soluciones. Nos dio una solución si el tanque en lugar de vaciarse se estuviera llenando. Y bueno, igual lo resolvimos mediante una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el examen de esta parte la próxima semana? ¿O prefieren que la próxima semana la dediquemos? Yo creo que mejor va a ser así. Que la próxima semana la dediquemos a hacer ejercicios en la clase. Ejercicios, por favor. Sí, que cada 15 20 uno, no sé, ahí en la clase. No, pero mira, Marco está muy callado. Marco sí está de acuerdo en que hagamos el examen la próxima semana.
Sí. No, Ah. ejercicios. Me mandó un mensaje que preferiría dentro de 15 días. Oye, Marco, ¿tú eres de verdad el más callado de los cuatro o es que en mi clase te quedas callado? No, sí soy callado. Ah, eres callado. Sí, porque algunos de tus compañeros de callado no tienen nada, ¿eh? No. A lo mejor es que no te dan chance. No me dejan hablar. No te Ay, dejan. sí, te andamos agarrando ahí. Ok, está bien. Bueno, entonces miren, yo creo que sí, que vale la pena. Voy a recolectar qué sé yo, 3 ejercicios. Vamos a hacer como si fuera un ensayo del examen, ¿les parece? Sí. Sí. Ok, está bien. Perfecto. Voy a preparar entonces para la próxima clase, digamos, 3 ejercicios. Los hacemos en la clase y entonces la semana siguiente, pues ya sí aplicamos el examen. Después de eso, lo que nos quedaría es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pero ahí lo que vamos a hacer es, yo le llamo práctica de laboratorio, solamente ustedes van a reproducir una serie de pasos que yo le voy a dar en unas indicaciones para ver cómo, en el caso de que tuvieran una ecuación diferencial en derivadas parciales, la pueden resolver a partir de MATLAB. Pero eso sí ya sería, como es un poco no, es bastante más complejo, solamente vamos a hacer una práctica de laboratorio. Reproducen ustedes una serie de pasos, llegan a un resultado, imprimen el resultado y me lo dan. Entonces, esto sería como lo que la semana que viene vamos a hacer eso, un ejercicio, o sea, una práctica en clase de solución de problemas, que es como un ensayo del examen que sería la semana siguiente, y eso sería el 70% de la calificación de esta unidad. Y el otro 30%, entonces sería la práctica, que es muy fácil, o sea, es bastante difícil que no saquen el máximo en ese 30%. Ok. Ok, bueno, entonces así quedamos. Nos vemos la próxima semana. Sale, Ok. buen día. Perfecto. Gracias. Cuídense, bye. Buen día, hasta luego. Para la grabación.